semana pasada hablamos del proceso de Venus. O sea, en realidad no, en realidad contamos el cuento de Blancanieves. Hablamos del proceso de Júpiter, lo explicamos, pero el cuento que tocaba para el sello era el sello de Venus. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de la simbología que tiene Blancanieves, que tiene que ver, por supuesto, con el proceso de Venus, la diosa de la belleza, del amor, de eso va el cuento, en una gran medida. Y por otro lado, el proceso del cobre, que es el metal correspondiente a Venus. La nota que le toca, la nota musical es el Fa, por eso, como dijo Diana hoy, el tema musical de la espera correspondía al Fa, como todos, cada una de las esperas correspondía a la nota planetaria. El árbol es el abedul, el órgano es el riñón y el color es el verde, para los que quieran investigar un poco más en lo que es Venus como planeta y como proceso. Y el metal que le corresponde es el cobre, que también es un metal muy, muy particular, porque el cobre también es un metal blando y además tiene reflejos de muchos colores. En el cobre están muchos colores, está el azul, está el verde, hay cantidad de colores, depende de la cantidad de agua que tenga el metal. De eso depende el color del cobre. No en vano, el órgano correspondiente es el riñón, que es el encargado de filtrar los líquidos en el cuerpo. Por eso, el cuprum tiene mucho que ver para los que un poco les interesa la medicina, ¿no? Para problemas de riñón se suele recetar cuprum, ¿no? En globulitos o en gotitas, pero bueno, esto ya es otra cosa. Blancanieves es un cuento que es paralelo y opuesto a Juan de Hierro. Y pueden buscar las similitudes. En Juan de Hierro es el único cuento de los 500 y pico que tienen los hermanos Grimm, junto con Blancanieves, en donde se nombra estos tres colores. Y en el orden, ¿no? En los tres cuentos aparece el blanco, el rojo y el negro. Lo que pasa, y esto tiene que ver con los opuestos, es que en Juan de Hierro aparecen ya llegados al final, cuando el muchacho, el príncipe, no Juan, cuando el muchacho, consciente de su cabellera dorada, toma las riendas de su vida y decide ir a por todas, justo para el torneo donde él gana las manzanas de oro, las 3 manzanas de oro, y luego se casa con la princesa. Esto es al final del cuento, sobre el final, en donde entran a jugar estos 3 colores. En cambio, en Blancanieves es completamente opuesto, es al principio del cuento, donde la madre lo esboza y todavía no está Blancanieves, todavía ni ha nacido. El cuento de Blancanieves trata también de lo que tratan la mayoría de los cuentos, que es de la situación humana original, que es de estirpe real. En Blancanieves se nota, en Juan de Hierro también. Los dos son hijos de reyes, tanto el muchacho de Juan de Hierro como Blancanieves. Y de eso trata todo el cuento, de volver otra vez al origen del ser humano, que es de estirpe real, conectado con el mundo espiritual. En la antigüedad se creía que los dioses se comunicaban con la gente a través de los reyes. Esto en América también era así.
los aztecas, los incas, ¿no? No hay que remontarse a Europa ni a los Grimm para esto, ¿no? Pero el jefe del imperio, el emperador, el rey, era el que tenía la comunicación con el mundo espiritual. Por eso aquí las coronas tienen esos picos también. Son de oro y tienen esos picos. Entonces, la situación del cuento es esta, ¿no? De volver a conectarse con el mundo espiritual, a recuperar esta estirpe real. Y el cuento en sí mismo tiene la polaridad de la lucha. Y esta lucha se da entre uno y su sombra. Uno representado por Blancanieves y su sombra representada por Grimilde, la madrastra. La madrastra encarnando la sombra a través de la vanidad y el egoísmo. Vanidad cuando se mira en el espejo y dice quién es la más bella, y el egoísmo. Y Blancanieves a través de la luz y del amor. Porque el opuesto del amor no es el odio. El opuesto del amor es el egoísmo. El amor es pensar en los otros, en dar a los otros. Y lo opuesto de eso es el egoísmo, es pensar en uno y solo acaparar para uno. Y ahí está la sombra, ahí está representado en Grimilde, ¿no? Y pasa lo que pasa. Todo va bien hasta que, mientras la vanidad de la reina está contemplada, digamos, todo va bien. Pero en cuanto el espejo le dice, ojo, que hay alguien que es más bella que tú, ahí todo se desata. Entonces pasa lo del cazador, el bosque, ¿no? Tiene que ver, internarse en el bosque, en lo profundo, en lo oscuro, bucear en el lado oscuro. ¿Para llegar a dónde? A una casita. La casa siempre representa el alma. El castillo representa donde vive el alma. Pero antes de llegar a eso, todo pasa cuando Blancanieves cumple 7 años. El cuento lo dice específicamente. Al cumplir 7 años, la princesa, una noche, la reina le pregunta al espejo y el espejo le dice, tú eres bella, pero Blancanieves es 1000 veces más bella. A los 7 años pasan cosas muy importantes. Bueno, al cierre de cada septenio, pero a los 7 años tiene mucho que ver con este desprendimiento del etérico para empezar con el proceso de pensamiento. Este es el momento, de acuerdo con la pedagogía Waldorf, que los niños están habilitados para el trabajo intelectual, o sea, para empezar a aprender. En las escuelas Waldorf siempre se hace hincapié en que los niños entren a la escuela cumplidos los 7 años, después del cambio de la dentición. O sea que esto es un hecho. A los 7 años, hay niños que lo hacen antes, niños que lo hacen después, pero en general, a los 7 años es el cambio de dentición. Quiere decir que el niño ya tiene sus dientes definitivos. Quiere decir que ya está preparado, su cuerpo ya está formado para dedicar las energías al pensar. ¿Qué pasa cuando nosotros exigimos a los niños, antes del cambio de dentición, el trabajo intelectual? Que les quitamos fuerzas de desarrollo físico, que es lo que tienen que hacer en el primer septenio. En el primer septenio, los niños tienen que desarrollarse físicamente. Si nosotros exigimos trabajo intelectual a partir de los 4 o 5 años, pues el niño termina, claro, porque toda la energía la lleva al pensar y no es su momento. Pero bueno, nos estamos desviando un poco. Pero acá el cuento lo explica bien. Todo ocurre a partir de los 7 años. Entonces, también, ¿qué nos dice eso? Que la belleza es interior.
Los niños a los 7 años están resplandecientes, brillan, son el centro del universo, son preciosos, niños y niñas. Y esto es lo que ocurre con Blancanieves, y no tiene que ver con la belleza exterior que se puede ver en un espejo, tiene que ver con la belleza interior, con la belleza del amor, la belleza de Venus, de la cual la reina no sabe una pepa, no se entera de qué va, porque la reina está en otro ciclo, en un ciclo egoísta. Se mete en el bosque, el cazador es el que la lleva. Hay cuentos en donde el cazador es importante. Por ejemplo, Caperucita, que también se interna en el bosque, se aparta del camino para internarse en el bosque. Hansel y Gretel se internan en el bosque, hermanito, hermanita, se internan en el bosque. Hay un montón de cuentos en donde los niños, además, niños y niñas, parejas de hermanos, o solos, como Caperucita o como Blancanieves, se tienen que internar en el bosque. Y son todos niños pequeños. Caperucita también tiene sobre los 7 años. Y llega una casita, representación del alma, pero una casita de enanos. Esto es interesante porque, por dos razones en principio. Primero porque la casa es pequeñita, entonces para entrar en la casita tiene que empequeñecerse. Esto tiene una relación directa con la humildad. Las casas en Japón, las casas de los maestros de ceremonia de té tienen 1 metro de alto. Quiere decir que para entrar a aprender ceremonia del té hay que empequeñecerse. Hay casi que entrar de cuclillas. Ni siquiera haciendo una reverencia doblándose. 1 metro de alto. Imagínense, ¿no? Hay que empequeñecerse para entrar ahí. Hay que hacerse pequeño, hacerse humilde. Y esto es lo que tiene que hacer Blancanieves. Tiene que hacerse humilde. Luego, también tiene que ver los enanos que le proponen. Podemos dejar vivir acá. Si tú lavas, limpias, ordenas, cocinas. Entonces, por un lado, el ejercicio de la humildad y por el otro lado, el ejercicio del orden anímico. Si la casa es la representación del alma y yo tengo que lavarla, tengo que cocinar, tengo que alimentarla, tengo que ordenarla, estoy hablando de la organización de mi proceso anímico, que está volado, digamos, está por los aires. Y sin embargo, yo me he hecho humilde, me he achicado para pasar por la puerta y acepto humildemente y alegremente, como lo acepta Blancanieves, el trabajar. Trabajar sobre mi alma, pero no en soledad, con la ayuda de los 7 enanos. Según Steiner, hay 7 procesos vitales: respiración, calentamiento, nutrición, eliminación, conservación, crecimiento y reproducción. Podemos tener en cuenta que estos 7 enanos son los representantes de los procesos vitales también, a los que Blancanieves alimenta sanamente, cuida, ordena. Mientras los enanos se van todo el día afuera a bucear en las profundidades de la tierra para buscar objetos preciosos, para buscar oro, para buscar diamantes, Blancanieves ordena, limpia y cocina. Alimenta sanamente los 7 procesos vitales. Por otro lado, hay 3 muertes. Sabemos que en los cuentos la muerte nunca es un proceso permanente. Una que tiene que ver con la respiración, otra que tiene que ver con el proceso de pensar, que es la de la peineta, la última que tiene que ver con un proceso digestivo. Los enanos siempre
le avisan que tenga cuidado, que se cuide, pero la inocencia de Blancanieves es tan grande que cae siempre en la misma trampa. Yo me puedo identificar, y conozco mucha gente que cae siempre en la misma trampa. Prestarle dinero al mismo que ya no te devolvió nunca, ¿no? Cada uno tiene las suyas. Eso tiene que ver con la inocencia. Por otro lado, nos podemos detener acá y hablar otra vez de Juan de Hierro, ¿no? Porque a Blancanieves todo le pasa. Ella no toma ninguna decisión prácticamente. Todo le ocurre desde afuera. Es algo que ocurre de la periferia hacia el centro, que es ella. Las cosas le van ocurriendo. La van a matar, pero le perdonan la vida. Se va a perder en el bosque y se va a morir de hambre, pero la acogen y la alimentan. Se va a morir, pero de repente hay un tropiezo y le sale la manzana y revive. En cambio, Juan de Hierro no. Juan de Hierro es un proceso, y el cuento lo explica muy bien, es de dentro hacia afuera. Él toma todas las decisiones. Al principio no. Cuando él tiene 8 años, que dicen justamente, 7, 8 años, está al principio del segundo septenio, él tira la pelota, la pierde, y el salvaje se lo lleva y le da una tarea. Y él no logra cumplir con la tarea, pero se hace con su cabellera de oro. A partir del momento en que el muchacho se hace con los cabellos de oro, es que toma todas las decisiones en su vida. Exactamente al revés que Blancanieves. Él decide. Él decide ir a pedir trabajo. Él decide llevarle las flores a la princesa. Bueno, la princesa se las pide, pero él le da la moneda y se las da al hijo del jardinero. Él decide ir a ayudar al rey a la batalla, pedir un caballo, ir con su ejército, luego ir a pedir las manzanas. Él va decidiendo todo, y cuando el rey le dice, ¿cómo puedo recompensarte?, él le dice, dándome la mano de vuestra hija. Él decide todo. Es del centro hacia afuera, del centro a la periferia. Blancanieves es completamente al revés. Es de la periferia hacia el centro, hacia el alma. Y la base de todo es el amor. El amor es ingenuo de alguna manera. Por eso puede ser engañado también. ¿Qué pasa con la muerte de Blancanieves? Con la tercera. Primero hay una. Llegan los enanos a la noche, le aflojan la cinta del cuello y ella respira. Luego hay otra, la de la peineta. Llegan ellos, los enanos, a la noche, la ven ahí tirada en el suelo, se fijan un poco, la peineta envenenada, que, emponzoñada, cuando se la quitan, otra vez ella vuelve a la vida. Y la tercera, que es la más complicada de todas, porque revisan por todos lados, no encuentran nada, la lavan con vino, la lavan con agua, la cambian de ropa, todo, y Blancanieves no reacciona. Pero tampoco se pudre, digamos, que es lo que le pasa a un cadáver. Blancanieves mantiene su cutis blanco, porque era muy blanca, pero sus mejillas y sus labios rojos. No se descompone. Está perfecta. Entonces, no la pueden enterrar en la oscuridad de una tumba. De hecho, deciden hacerle un ataúd de cristal para poder verla. ¿Y a dónde la llevan? Pues la llevan a lo alto de la montaña. Este es otro símbolo muy importante, la montaña, el árbol, la torre, es la conexión con el mundo espiritual. A veces con conciencia, a veces sin conciencia.
Verdezuela, Rapunzel, no tiene conciencia del mundo espiritual, en donde está puesta por obligación y está atrapada ahí y tiene que irse para volver. Todos los cuentos son un irse para volver. La Bella Durmiente llega tempranamente, a los 15 años, cuando todavía el hilar, el proceso de pensamiento, ella sube al pensamiento, pero no está preparada. Por eso cae en un sueño, porque todavía no está preparada para aceptar o para vivir todo ese proceso de pensamiento que se desarrollará mucho más tarde. Blancanieves es llevada adormecida, como muerta, a la cima de la montaña. O sea que ya ha llegado ya. Lo mismo que le ha pasado todo el cuento. Todo le ocurre sin que ella haga nada. Ha llegado a la cima de la montaña, pero tampoco está preparada. Está adormecida. Y por otro lado, el ambiente de Venus, decía Steiner, tiene que ver con el adormecimiento, con la ensoñación, no con el adormecimiento, con el ensoñamiento, con la ensoñación. Con esta cosa lábil, este límite que hay, ¿no? El twilight, como le dicen, entre el sueño y la vigilia, entre el mundo espiritual y el mundo físico. Ahí es donde ocurre el proceso de Venus. En ese ensoñamiento, en esa ensoñación, esta cuestión ensoñada, que uno puede reconocer más que cuando cae en sueño, cuando se está despertando. Que uno está en semivigilia y todavía no se ha despertado del todo, todavía lo que uno soñó, si lo recuerda, tiene sentido. 2 segundos después no lo va a tener. Igual que pasa con los cuentos. No se pueden analizar desde la lógica, como los sueños no se pueden analizar desde la vigilia. Pero en ese momento de ensoñación sí tiene sentido, todo tiene sentido. Porque estamos asomados al mundo espiritual, estamos volviendo del mundo espiritual y todavía no estamos realmente en el mundo físico. Luego nos despertamos y ya fue. Ese es el clima de Venus representado en este cuento, la ensoñación. La muerte, la tercera muerte de Blancanieves, es lo que pasa en la naturaleza. Cuando uno ve supongamos que nadie ve un árbol nunca, ¿no? Entonces uno mira un árbol. Está precioso, con el tronco, con las hojas verdes, con frutos, con flores, algunos. De repente pasan los meses, llega el invierno y el árbol ha muerto. Se le han caído todas las hojas, la madera está seca, una rama que antes era flexible, de repente uno la agarra y ¡clac! Y se parte. A ojos vista, está muerto ese árbol. Eso es lo que le pasa a Blancanieves. Ella es una con el bosque también. Y es lo mismo que le ocurre a un árbol. Ella está en un estado de vida latente. No está viva, pero no está muerta. Está en estado de latencia. La ponen en el ataúd de cristal, en la cima de la montaña, adormecida, como el tronco de un árbol en invierno. Y ahí espera, pasa el tiempo que tiene que pasar, como siempre. Llega el príncipe. Siempre sabemos que en los cuentos la princesa representa el alma, el príncipe el espíritu, pero todavía no se encuentran. Se han encontrado, él la ha visto, ella está ensoñada, pero la unión ya se va a consumar. Entonces él ofrece comprarla, los enanos le dicen que no, pero se la regalan. Le regalan a la princesa Blancanieves con su ataúd de cristal
y comienzan a llevársela, y ocurre lo que ocurre, que hay un tropiezo, que el golpe sacude la manzana envenenada que Blancanieves tenía atorada en la garganta, es escupida la manzana, Blancanieves se despierta, dice, ¿dónde estoy? Y el príncipe le dice, estás conmigo, nada te va a pasar. Le ofrece casamiento, se van al reino de este príncipe, organizan la boda y la invitan a Grimilde, a la madrastra, que estaba en otro reino, y que por otro lado había vuelto a preguntarle al espejo. Mientras Blancanieves estaba como muerta, el espejo siempre le decía, tú eres la más bella. Pero en este momento, en donde Blancanieves se ha despertado de la ensoñación, el espejo le dice lo mismo que le decía antes cuando Blancanieves tenía 7 años, cuando había cumplido 7 años, que es, tú eres muy bella, pero Blancanieves es 1000 veces más. En este caso le dice, pero la princesa del país vecino es 1000 veces más. No sabemos por qué al final del cuento el espejo no le dice Blancanieves, le dice la princesa del país vecino. Pero a ella le da mucha curiosidad. Una nota curiosa, por ejemplo, habíamos dicho que con la plata, con el metal plata, se hacían los primeros espejos. Muy, muy, muy pulida, la plata refleja la imagen. Y luego hablamos del proceso de la plata en el proceso fotográfico, ¿no? En las primeras fotografías. Con el cobre también se hacían espejos, pero no daban, el reflejo del cobre daba un aspecto más rojizo a la cara, más saludable, no tan pálido como el reflejo de un espejo de plata pulida. Este es como un dato anecdótico al principio, ¿no? Y probablemente en el cuento de Blancanieves el espejo sea de cobre, porque como el proceso es de Venus y el metal es el cobre, podríamos imaginarnos que el espejo mágico es un espejo de cobre. No es de cloruro de plata, ni de plata pulida. Entonces que también da un ambiente como más rojizo, un reflejo de la cara de la reina, más rojizo y saludable. La reina va. Y aquí ocurre algo, el final del cuento me hace acordar también al cuento de La Cenicienta. Es muy parecido el final, de la muerte de la madrastra. Porque no se la condena a muerte, no se la mata a la madrastra. Se le ponen unos zapatos incandescentes y baila hasta morir, hasta caer agotada. Y esto es como una representación de que el mal se destruye a sí mismo. No es necesario ni matarlo, hay que ofrecer las condiciones propicias. Pero el mal se destruye a sí mismo. ¿Cuáles son las condiciones propicias en este cuento? El amor. El amor es lo que destruye al mal. ¿Por qué zapatos? Tiene que ver con las raíces, con lo que está asociado a la tierra. Y creo que la madre de Blancanieves también muere así. Las hermanastras no. Le comen los ojos, las palomas, pero la madre creo que muere así. Tendría que revisarlo. Pero en este cuento, en Blancanieves, el mal se autodestruye, muere de agotamiento, bailando hasta que pierde sus fuerzas y cae muerta. Y esto es un poco una pincelada de los mensajes, de las señales, de los símbolos que podemos encontrar en este cuento de Blancanieves, representando el proceso de Venus, el último de los sellos que hemos trabajado.